Bueno, ¿cómo están? Eh, Ahí se comunicaron algunos compañeros compañeros y compañeras que estaban en la facultad y lamentablemente no les llegó, a ver, me están pidiendo, no les llegó la notificación que mandé por aula virtual de que hoy íbamos a tener clases virtuales por el tema del paro de transporte. Sé que se levantó en horas del mediodía, pero también había amenazas de que probablemente continuaba, que se volvía a reinstalar, entonces por eso, en pos de resolverlo lo más simple para todos y con cierto nivel de certeza, íbamos a ir por acá. Bueno, para los que no les llegó, van a estar viendo esta clase colgada en el aula virtual de manera sincrónica. Para los poquitos que están acá conectados, gracias por estar ahí. La idea es hacer una clase corta de no más de media hora donde veamos conceptos teóricos y obviamente no vamos a poder estar practicando como lo hacemos en el aula, pero en ese sentido lo que vamos a hacer hoy es retomar lo que vimos la clase pasada, sobre todo con la cuestión de imágenes radiofónicas y expresividad radiofónica, hoy centrándonos no tanto en lo escrito y en el lenguaje escrito que hemos trabajado las últimas 3, 4 clases para radio, sino sobre todo la cuestión de sonido, ¿sí? Esto lo vimos la clase pasada, la cuestión de la oralidad, son cuestiones que hemos revisado, cómo la oralidad tiene que ver con la cultura propia de la humanidad, y esto es lo que nos detuvimos la clase pasada en cómo a través de la voz nosotros podemos ponerle una carga muy importante de expresividad a lo que hacemos en radio, siempre poniendo en línea lo que escribimos, lo que trabajamos a nivel de la oralidad y la voz, de la capacidad que tenemos para poner sentimiento a la voz a través del cuerpo, como veíamos en la clase pasada, y la tercera pata de esto que vamos a trabajar a nivel de lenguaje radiofónico tiene que ver con la sonoridad, con lo que es exclusivamente sonido, sobre todo música y efectos de sonido, ¿sí? Y quiero subrayar esto que también trabajamos en la clase pasada. Trabajen siempre, escriban, piensen en producir comunicación para seducir a las audiencias, compitan por la atención de las audiencias y propónganse brindar algo, ¿sí? Regalar algo, seducir, construir un contrato en el que no solo ustedes tengan la posibilidad de expresarse y de contar, narrar algo que ustedes quieran narrar, sino que también aquel otro u otra que los está escuchando y que se propone escucharles y darles una oportunidad, encuentre algo genuino, algo piola, algo interesante, algo atractivo, ¿sí? Reitero, lo que vimos hasta recién tiene que ver con lo que vimos hasta la clase pasada, ¿sí? En este punto, lo que me interesa que veamos hoy tiene que ver con las sensaciones radiofónicas y la expresividad radiofónica a nivel de la utilización de recursos, sobre todo a nivel de sonido, efectos, música, cortinas y distorsiones, ¿sí? Para esto vamos a trabajar el texto de sensaciones radiofónicas de Antón, que también forma parte del apunte. De vuelta, como hacemos siempre en las clases teóricas, vamos a detenernos en algunas precisiones conceptuales y en función de eso vamos a practicar pensando siempre en el práctico evaluable que tienen que entregar hasta el 10 de mayo, es decir, que el 9 de mayo lo tienen que entregar, que no es el martes que viene, sino el otro. En ese práctico ustedes van a tener que integrar escritura, uso de la voz y la utilización de los recursos de efectos de sonido, cortinas, distorsiones, música, etc. En ese texto, en Sensaciones Radiofónicas de Antón, lo que vamos a trabajar es cómo utilizar recursos de sonido, particularmente para construir narraciones, como siempre pensamos, que sean lo más atractivo posible. De vuelta, muy conceptualmente y muy esquemáticamente, ustedes tienen que leer los textos para poder profundizar en las mismas cuestiones y en los textos. La exposición de este texto lo vamos a organizar en preguntas, ¿sí? La primera pregunta tiene que ver con que ¿para qué quiero utilizar un efecto de sonido, una cortina, una distorsión, un tema musical o lo que fuera? ¿Para qué? Primera pregunta. Acá tenemos 4 tipos de respuestas. 1, lo quiero utilizar con una función objetiva. 2, con una función subjetiva. 3, con una función ambiental. 4, con una función narrativa.
La función objetiva es, yo quiero dar cuenta con un efecto de sonido, una cortina, una distorsión, de algo concreto en torno a lo cual yo quiero expresar a nivel de sonido una cosa concreta. Por ejemplo, se cierra una puerta, digo en el texto, se cierra una puerta y atrás meto un efecto de sonido de la puerta cerrándose. ¿Sí? Esa es una función objetiva. Una función subjetiva tiene que ver con otra cuestión, que tiene que ver con las sensaciones, sentimientos, con las cosas que le pasan al narrador o a los personajes que están involucrados en la narración. Ejemplo, si yo estoy narrando, estoy contando, estoy triste o estoy contando una sensación que tiene que ver con alegría, puedo utilizar efectos de sonido o una música ambiental o una música de cortina que tenga que ver con esa sensación subjetiva. En este caso, la sensación subjetiva me permite complementar, fortalecer o subrayar una sensación de uno de los personajes, ¿sí? Por eso tiene que ver con lo subjetivo, con los sujetos. A eso nos referimos con lo subjetivo. Después tenemos la tercera cuestión, que es la función ambiental. ¿Sí? La función ambiental no narra ni una cuestión objetiva que esté sucediendo en el relato, ni una sensación subjetiva que le esté sucediendo a alguno de los sujetos, sino que da cuenta de un ambiente, de una situación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, estábamos charlando sobre algo en un boliche, pongo música de boliche. Construye un ambiente, ¿sí? o una situación. ¿Sí? O había algarabía en las calles, pongo gritos, aplausos, sonidos de una marcha, etcétera, etcétera. ¿Sí? Me permite, en este caso, con esta función, construir un ambiente, una situación determinada. Y la última función, que tiene que ver con una función narrativa. Acá puede haber confusión con la primera función, que es de tipo objetiva. La función narrativa es un sonido, un efecto o una cortina, una distorsión que me permita narrar en sí misma. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Que yo no lo ato con el texto. Yo puedo narrar, contar toda una historia solo con sonidos. Por ejemplo, pasos. Taca, 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 taca. Se abre una puerta, clac, tum, se cierra una puerta. Se abre un cajón o una puerta, se empiezan a revolver cuchillos y se siente un cuchillo afilándose. No necesito la palabra para contar narrativamente todo lo que está sucediendo. Entonces, ustedes pueden apelar a eso, que ustedes no quieren saturar o quieren dar un efecto de que ese lugar está en silencio, por ejemplo, y solo cuentan a través de efectos de sonido. ¿Sí? Puede confundirse, como decía, con la cuestión más objetiva en función de esta cuestión. La función objetiva acompaña la narración que yo hago a través de la palabra. O complementa, acompaña o complementa. En el caso de la función narrativa, el sonido, los efectos de sonido, las distorsiones, la música, narra en sí mismo. ¿Sí? Narra en sí mismo. Esa es la diferencia de sustancia. Segunda pregunta que me hago para utilizar recursos de efectos, sonidos, cortinas, distorsiones o música de fondo. ¿Dónde lo utilizo? Acá también tiene que ver con los momentos que pueden ser de tipo íntimos o los momentos generales. ¿Sí? Ahí ustedes se tienen que preguntar qué características tiene su narración. Si ustedes van a utilizar en determinados momentos para ambientar, contextualizar, iniciar una narración, o lo van a utilizar para profundizar y darle textura a determinados momentos que puedan ser de tipo íntimo. ¿Sí? Tercera pregunta: ¿cuándo utilizo los efectos de sonido, cortinas, música, música de fondo, distorsiones, etcétera? Acá tenemos tres tipos de momentos en los cuales yo puedo utilizar los efectos de sonido o la música en sí. A ver si... buenas, profe, estamos juntos en el MIT en Córdoba. Eugenia y Vidal, somos tres, no todas tenemos batería en el celu y estamos en la facultad, va a tomar asistencia. No, eso ponía arriba. Profe, ¿no se escucha bien? Ahora sí se escucha. Les ponía arriba, chicos, que los que se quieren quedar se quedan, los que no se quieren quedar no se quedan, porque como no llegó a todos la notificación de la clase, lo que voy a hacer es dar la clase, la estoy grabando y la voy a subir al aula virtual. De todas maneras, si ustedes se quedan, es una clase corta de no más de media hora.
la idea es que no necesiten volver a verla. Para aquellos que no estén, la van a tener que ver porque no voy a volver a dar todo esto en la clase y va a entrar en el práctico evaluable del 9 de mayo. ¿Estamos? Entonces, si se quieren quedar, se quedan. Si no se quieren quedar, no se quedan. No voy a hacer una valoración de eso. Pero sí, si se pueden quedar, ya tienen el tema por dado, ¿sí? Bien, la tercera, diga. Profe, ¿cuándo va a dar las consignas de ese trabajo? Ya están subidas en el aula virtual desde la semana pasada, en mi comisión. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ok. Tercera pregunta, ¿cuándo utilizo los efectos cortinas o distorsiones? Les decía, hay tres respuestas posibles. Uno, para anticipar una situación, ¿sí? O sea, si yo voy narrando una situación y pongo música de tensión, como es un recurso usual que se suele utilizar en las películas de terror, de suspenso, que empieza a subir una música, estoy anticipando algo que va a pasar. Dos, para potenciar una situación, un momento, una sensación, etc. Sucede y meto o abajo como cortina o después algo que me potencia lo que yo estoy narrando. Y tres, como conclusión, ¿sí? El famoso chimpum de los tangos, chan, chan, como cierre de una narración, también lo puedo utilizar como cierre de una narración, ¿sí? Si yo cierro triste, puedo ir cerrando con una música triste y que se vaya cayendo, vaya haciendo un efecto de fade out, o si yo cierro alegre la narración, termina con una música arriba, con efectos, digo, también me puede servir para concluir una narración determinada. Y esto también tiene que ver con la cuarta pregunta. ¿Cómo deben ser los recursos? Acá hay un diferencial que es muy importante que ustedes empiecen a manejar, que tiene que ver con las características de los sonidos, de las cortinas, de los efectos que utilizan para dar cuenta de determinadas cuestiones, ¿sí? Acá está dividido en un cuadro que es esquemático, pero en términos de este esquema, ustedes van a ver que si usted lo piensa en 2 segundos, hay una relación entre sensaciones y tipos de sonidos, ¿sí? Que es parte de nuestra educación y de nuestras competencias musicales y de nuestras competencias a nivel de sonido. Por ejemplo, si ustedes quieren trabajar sensaciones arriba, alegría, emoción, tensión, euforia, enfado, que son sensaciones arriba, vamos a trabajar con un timbre, voces abiertas, instrumentos de percusión o metal, que son sonidos estridentes o altos, y efectos animados o claros. A nivel de los tonos de la voz, vamos a trabajar tonos abiertos o de voces agudas, instrumentos de tipo clarinete, oboe, xilafón, que tienen que ver con estos instrumentos de metal, y efectos con tonalidades agudas, ¿sí? Efectos con tonalidades agudas, risas, campanillas, aplausos, etc. Esto tiene que ver con una intensidad, como les decía, alta. Y la duración de esto generalmente, la duración tiene que ver con la onda del sonido. Son duraciones rápidas que hacen esto. Movimientos rápidos y la utilización de poco silencio. Este es un cuadro que van a encontrar en el texto de Anton, pero que a mí me gusta porque como que esquematiza muy rápidamente para qué utilizar determinados tipos de sonido, determinados tipos de cortinas, determinados tipos de efectos. ¿Sí? De modo inverso, si uno quiere trabajar estados emocionales que tienen que ver con la tranquilidad, con la tristeza, con la depresión, con la sensualidad o la dulzura, trabajamos no voces abiertas, sino voces cerradas, instrumentos de cuerda, instrumentos de viento y efectos de sonido más apagados o oscuros. Y a su vez, tonos más graves, no tonos de voz agudos o abiertos, sino tonos de voz más graves, instrumentos como el arpa, el piano, el contrabajo, saxofón, etc. Y efectos con tonalidades más graves, por ejemplo, el mar, el viento, etcétera, etcétera. Como les decía, contrario a estos otros estados emocionales, estos son intensidades que tienen que ver con una cuestión más baja,
¿sí? Apelan a algo más bajo y la onda de sonido es esto. Son ondas más estiradas que trabajan sobre intensidades más bajas. Y la duración tiene que ver con otros tiempos, ¿sí? Tristeza, tranquilidad, depresión, sensualidad, dulzura. Trabaja en tiempos más pausados, más lentos, movimientos más lentos y la utilización de bastantes más silencios. Si ustedes ven, esto les recuerdo y les reitero, son esquemas, ¿sí? Obviamente uno puede jugar con esta educación musical o en esta educación sonora que todos tenemos y trabajar con sorprender con determinadas tonalidades o determinados efectos para llamar la atención y captar, producir un enganche. Pero en general esto funciona de este modo, ¿sí? Es esperable que si uno trabaja determinadas emociones, trabaje en determinados tonos, en determinadas intensidades y con determinados ritmos, ¿sí? Con determinados ritmos. Lo importante es que ustedes siempre se pregunten es qué debe sonar para que el sonido no esté ahí porque el profe me pide que haya sonido, sino que sea un aporte significativo con un sentido determinado a mi narración. ¿Sí? Que sea un aporte narrativo, el sonido, los efectos, la cortina musical, etcétera, etcétera. No lo piensen en meter una cortina porque metí una cortina, porque había que meter una cortina, sino ¿qué me suma? ¿Sí? Y para eso les pido que trabajen sobre estas preguntas. ¿Para qué lo quiero utilizar? ¿En qué momento? ¿Dónde lo utilizo? ¿En qué momento lo utilizo? Y cómo deben ser esos recursos para que me ayuden a que mi narración sea más atractiva, clara y nítida. ¿Sí? Si mi narración va jugando con un tipo de estado emocional, tener en cuenta este cuadro, y si va jugando con otro tipo, la primera parte de este cuadro, la parte de arriba, y si va jugando con otro tipo de estado emocional, la parte más de abajo, ¿sí? En ese sentido, y les estaba presentando algo que no les quería presentar, acá. Yo quiero que repasemos algunas cuestiones. ¿Se ve ahí bien las sugerencias? ¿Se ve algún conectado? Bien. Quiero cerrar la clase con estas sugerencias, ¿sí? Pensando fundamentalmente en el trabajo práctico. Cumpliendo con los tiempos que habíamos previsto, vamos a ir cerrando la clase en media hora, ¿sí? Las sugerencias pensando en el trabajo práctico. Primero, aquellas cosas que sí o sí deben tener en cuenta y que vamos a trabajar la próxima clase para que entre en la otra el trabajo práctico. Cuestiones positivas que sí o sí tienen que tener en cuenta. Construir frase fuerza a nivel de textos, ¿sí? Que tengan potencia expresiva en sí mismos. Construir frases fuerza. Tirar de la cuerda, explotar, no dejar pasar, tirarla en un párrafo, tirar en una línea y dejar que eso se pierda, sino tirar de la cuerda, explotar las imágenes expresivas que ustedes puedan encontrar o puedan construir. Imágenes expresivas que den cuenta de aquello que ustedes quieren contar. Hacer utilización de juegos de palabras, generar atractivo para el oído, ¿sí? Los no. Ojo con esto, no compitan entre el acompañamiento sonoro y la referencia lingüística. Ahí hay dos razones que en general les suele suceder en los trabajos prácticos. Por un lado, hay una competencia por atractivo o por razones estéticas. Compiten. Hay un tema muy conocido, por ejemplo, ponen una cortina musical muy conocida, que uno se cuelga con esa cortina, entonces no le presta tanta atención al texto, a lo que están narrando, ¿sí? Y después hay competencia por razones técnicas, porque imponen altos niveles de sonido a la cortina y tapa el texto, ¿sí? Ahí, obviamente, no va a ser parte central de la evaluación, pero es importante que ustedes vayan puliendo estas cuestiones a nivel técnico. Y después es importante que los ritmos y tonos que lleve la cortina o los efectos de sonido no vayan cruzado con los ritmos y tonos de la palabra o del escrito, de la oralidad. Por ahí hay un ritmo musical muy arriba y la oralidad va a este ritmo. Entonces se cruzan y genera disonancia cognitiva para el oído. Eso es importante que ustedes también
o juegan con el ritmo musical que les impone la cortina que ustedes eligen por una razón narrativa, o imponen el ritmo del texto y buscan una cortina que les vaya llevando ese ritmo, ¿sí? No se autocompitan, porque ahí se genera un ruido que no está bueno. Después, a nivel del lenguaje de la radio, ojo con las frases complejas para ser comprendidas por el oído. Ahí ojo con el uso de las subordinadas. No utilicen tanto las comas, utilicen más puntos seguidos. Trabajar sobre la simpleza y el disparo expresivo, ¿sí? Usen frases simples, aunque puedan dar cuenta del conjunto de situaciones complejas, ¿sí? Y utilizar el lenguaje como potenciador expresivo. A nivel del uso de la voz, algo que veíamos en la clase pasada, ojo cuando usen una determinada cadencia y después se caen porque se quedan sin aire al final de la frase o al final de los textos o al final de un párrafo. Ahí es importante, no sé si me están pidiendo, me están levantando la mano. Buenas noches, profe. Sí, una consulta. Quería Diga. saber bien precisamente cuál es el texto que hay que ver eso. Creo que dijo algo de las sensaciones radiofónicas de Antón, ¿puede ser? Esto que estamos viendo en la clase de hoy, sí, es el texto Sensaciones Radiofónicas de Antón, que está en el Bien. apunte. Ah, está en el aula. En el apunte. El En apunte la está en el aula. punta. Sí. Profe, ¿puedes decirnos en qué página? Porque estamos buscando y lo encontramos. No, no me acuerdo la página, me demoré, chicos. Si quieren, ya se Bueno, lo busco. no hay Sí. problema, no hay problema. Bueno, gracias. Bueno, voy cerrando la clase con un par de sugerencias más y abro a consultas que puedan realizar los que estén conectados, ¿sí? Uso de la voz, cadencia y potencia de la voz. Ahí traten de incorporar la respiración. Si hace falta, hagan frases más cortas para poder respirar en los puntos y que no se les caiga la potencia o la tensión narrativa de la voz cuando van llegando a la última parte de la frase o del párrafo. Esto lo vamos a seguir practicando en la clase que viene, espero, en el aula. Pero es importante que ustedes ya incorporen estas pequeñas recomendaciones para el práctico. Falta de emotividad. Muchas veces narran, leen o cuentan sin ponerle onda, sin ponerle cuerpo a la voz. Esto también lo trabajamos en la clase pasada y lo vamos a seguir trabajando en la clase que viene. No lean, cuenten. Están contando algo y para que alguien los escuche, esa persona tiene que estar sintiendo que ustedes le están contando, no que le están leyendo. Para leerlo, lee él mismo o ella misma. ¿Sí? Y después, como también a nivel narrativo de uso de la voz, usar pausas, aceleraciones o repeticiones para marcar determinadas sensaciones, o subrayar determinados momentos del texto que ustedes quieran subrayar. Eso tiene que ver con lo que quería ver hoy. Obviamente, si podíamos tener la posibilidad de tener la clase en vivo, íbamos a trabajar con ejercicios, pero bueno, tuvimos esta situación, tomé esta decisión que evidentemente a la luz de los resultados puede haber sido equivocada. Ese es lo que queríamos ver para hoy, ¿sí? Recuerden, para los que se incorporaron más tarde, vimos escritura para radio, uso de la voz en radio y hoy terminamos de completar el ciclo, pensando en el práctico, de la utilización de los sonidos, efectos de sonido, distorsiones y cortinas musicales, ¿sí? Con ese ciclo formativo, con este pequeño ciclo formativo, sería lo que vamos a evaluar para el práctico. A mí lo que me gustaría que para el práctico del 9 de mayo, /10 de mayo, porque si no me acuerdo mal lo seteamos para que puedan entregar hasta el 10, que la clase que viene ustedes ya lleven escrito un texto inicial sobre lo que versa el práctico, que es el retorno a la presencialidad en la universidad, y podamos trabajar ya sobre una primera versión de esos textos que ustedes van a entregar para el práctico, ¿sí? Entonces, lo ideal sería que ustedes puedan escribir para la clase que viene un primer texto con las características que les solicitamos, y vamos a trabajar sobre eso y vamos a trabajar sobre qué se imaginan ustedes, incluyendo a nivel de efectos de sonido, sonoridades, cortinas musicales, etcétera, en el aula, y vamos a trabajar como venimos haciendo en
en instancia de taller, corrigiendo en cada uno de los casos, realizando sugerencias, y ustedes ya, si llevan el texto escrito, van a tener como mucho camino más allanado para la entrega del 9-10 de mayo. En términos de desarrollo teórico, yo hasta acá llego. Si hay alguna consulta o hay alguna cuestión puntual, me la realizan, sea de los contenidos de hoy o sea para el trabajo práctico. Si no, vamos cerrando. No, profe, la única consulta que tenemos nosotras es que no encontramos el texto en el libro de ninguna forma. Sí. Nada, no sabemos en qué parte está, no lo encontramos en el eje 1, en el eje 2, en el eje 3. Bueno, si yo lo tengo, se lo subo ahora con el aula, con la clase. Con la Si clase. lo tengo separado, gracias, se lo subo al aula virtual para que lo tengan ahí. Dale, gracias. ¿Vamos? ¿Vos ahí, Fátima, estás con varios? Sí, profe, somos ustedes, no soy Fátima. Somos 3. O sea, recién hablaba yo, pero bueno, Mari abrió su teléfono, pero estamos Me conectadas. figura Fátima, chicos, ¿qué quieren que adivine? Sí, acá. Y Romanela también, Lobos, por las dudas, está tomando Bueno, asistencia. no se preocupen por eso, por el tema de la asistencia, porque evidentemente no voy a poder tomar asistencia. No, sí, escuchamos, ya anotamos todo, así que es fantástico. Bueno, yo ahora les voy a subir el video y les sumo el texto. Lo tengo separado, ¿sí? Para que lo tengan ahí a mano. Dale, genial. Comuniquen si tienen el grupo de WhatsApp, por favor, que para la clase que viene lleven el texto ya escrito pensando en el práctico, ¿sí? Bueno, ahora lo corregimos y trabajamos sobre eso en el aula puntualmente. ¿Estamos? Bueno, ahora les digo. Gracias, profe. Nos estamos viendo. Adiós. Saludos.